Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que estoy seguro que les va a encantar, porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de la bomba. La bomba que ha estado resonando en las redes sociales, en los corazones de los fans y en todos lados, Ander Ercel y Kerem Bürsin juntos otra vez. Sí, lo oyeron bien. El título lo dice y lo que vamos a hacer hoy es sumergirnos en los detalles, en las especulaciones, en las pruebas, en lo que el público está pidiendo a gritos, el reencuentro de esta icónica pareja. Para los que no lo saben, Ander Ercel y Kerem Bürsin son dos estrellas turcas, increíblemente talentosas y queridas, que protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, y donde, para nuestra alegría, interpretaron a una pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero. Y antes de que empecemos a desgranar todo esto, ya saben, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, sobre todo cuando se trata de noticias jugosas como esta. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Ahora sí arranquemos con el chisme. La noticia de que Ander Ercel y Kerem Bürsin podrían estar juntos otra vez ha generado un revuelo monumental. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión se encendieron y los medios de comunicación se hicieron eco de la posibilidad. ¿De dónde salió todo esto? ¿Qué pistas tenemos? ¿Hay algo más que simples rumores? Bueno, primero que nada, hay que recordar que la química entre Ander y Kerem durante Love is in the Air era innegable. Era de esas relaciones que traspasan la pantalla, y claro, el público se enamoró de ellos tanto como pareja en la ficción como fuera de ella. La serie, ambientada en el mundo de las flores y el diseño, nos presentó a Eda Yildiz, una joven soñadora que ve truncados sus estudios, y a Serkan Bolat, un exitoso empresario con una personalidad un tanto fría. La trama, llena de enredos, malentendidos y por supuesto, mucho amor, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La química entre los protagonistas era tan palpable que rápidamente se convirtieron en el centro de atención, no solo por sus personajes, sino por la conexión que irradiaban. Durante el rodaje y tras la serie, los rumores de romance entre ellos eran constantes, y oh sorpresa, para alegría de muchos, confirmaron su relación, y pasaron un tiempo juntos compartiendo momentos y alegrías. Recordemos aquellos tiempos dorados, cuando Ander y Kerem no temían mostrar su amor al mundo. Las fotos de sus vacaciones, sus paseos por la ciudad, sus declaraciones de amor en redes sociales, todo era un sueño hecho realidad para los fans. Ver a Eda y Serkan, a Ander y Kerem, juntos en la vida real, era la confirmación de que el amor, al menos para ellos, sí existe. Después, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin. La noticia, como era de esperar, entristeció a sus seguidores. El fin del cuento de hadas, la ruptura de la pareja soñada, pero, y aquí está lo interesante, la llama del afecto, del cariño, de la conexión, parecía no haberse extinguido por completo. Y eso, amigos míos, es lo que ha mantenido a los fans con la esperanza viva. La separación, como sucede en muchas relaciones, no fue el final de la historia, sino, tal vez, un punto y aparte. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente que ha revivido todas estas especulaciones? Pues bien, hay varios factores importantes. Primero, el simple hecho de que ambos sigan siendo figuras públicas muy activas y que por lo tanto, sus acciones y sus movimientos están siempre bajo la lupa. Cada paso que dan, cada foto que publican, cada encuentro casual, se analiza al milímetro. Los fans ávidos de noticias estudian cada detalle en busca de señales, de pistas, de cualquier indicio que les permita soñar con una posible reconciliación. Luego hemos tenido algunas señales que, si bien no son pruebas concluyentes, sí han alimentado la fantasía de muchos. Por ejemplo, coincidencias en eventos. Imaginen la emoción al saber que Ander y Kerem asistieron al mismo festival, o a la misma fiesta, aunque no se les viera juntos. El misterio, la posibilidad de un encuentro secreto, de una conversación a escondidas. Todo esto genera un torbellino de emociones. También, lugares que visitan. ¿Coincidencias en los destinos turísticos? ¿Han estado casualmente en el mismo restaurante en diferentes momentos? Fotos de paisajes similares compartidas en redes sociales. Cada detalle es una pieza más en este rompecabezas de especulaciones. Y por supuesto, amigos en común. Los amigos a veces pueden ser la clave para mantener el contacto, para facilitar encuentros casuales, para ser cómplices en un posible reencuentro.
Y por supuesto, las publicaciones en redes sociales que, aunque no lo digan directamente, sugieren una sintonía. Fotos con mensajes enigmáticos, canciones que parecen dedicadas a alguien especial, frases que evocan recuerdos. Cada like, cada comentario, cada me gusta entre ellos es interpretado como un mensaje cifrado para los fans. Analizamos cada detalle, cada emoji, cada palabra que usan para comunicarnos. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se libra esta guerra de especulaciones. Y aquí viene lo más emocionante. Se han detectado interacciones en redes sociales que, si bien no son públicas, sí han generado mucha especulación. Likes en publicaciones antiguas, comentarios borrados, mensajes privados que, aunque no podemos ver, sabemos que existen. Detalles que para algunos son insignificantes, pero para los fans más observadores, son el combustible perfecto para el rumor. Se dice que los likes en publicaciones antiguas son una forma de recordar momentos felices, de revivir el pasado. Los comentarios borrados, por otro lado, pueden ser un intento de ocultar algo, de mantener la privacidad. Los mensajes privados, bueno, esos son un misterio, y la imaginación de los fans vuela. Además, no podemos olvidar el poder de los paparazzi. A menudo las fotos de ellos juntos en lugares públicos han alimentado la especulación. Si bien no podemos afirmar que esas imágenes sean una confirmación de una relación sentimental, sí nos permiten soñar con un reencuentro. Fotos en aeropuertos, en restaurantes, en calles, cada imagen es analizada con lupa, cada detalle es importante. ¿Cómo se miran? ¿Qué distancia hay entre ellos? ¿Sonríen? ¿Parecen felices? Cada foto es una historia, y los fans quieren saber el final. Pero, ¿qué dicen los propios Ande y Kerem? Bueno, ahí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Ambos son bastante reservados con su vida privada, y normalmente no comentan sobre rumores. Prefieren mantener un perfil bajo, protegiendo su intimidad. Generalmente optan por mantener un perfil bajo, aunque a veces, sus acciones hablan más que sus palabras. El silencio a veces es más elocuente que las palabras. Y en este caso el silencio de Ande y Kerem ha generado aún más especulaciones. Es importante destacar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Ande ni Kerem han declarado públicamente que estén juntos de nuevo. No han publicado comunicados, ni entrevistas exclusivas, ni nada que confirme o niegue los rumores. Sin embargo, como ya les digo, el silencio y las indirectas han sido suficiente para despertar la imaginación de sus seguidores. El misterio es parte de la magia. La falta de información oficial alimenta la esperanza. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿por qué el público pide a gritos que estén juntos otra vez? La respuesta, creo yo, es bastante obvia. Primero, porque fueron una pareja muy querida y admirada. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos hizo creer en el amor y en las historias de cuento de hadas. La conexión que tenían, la forma en que se miraban, la complicidad que compartían, todo esto enamoró al público. Verlos juntos en la ficción y en la vida real, era una experiencia mágica. Segundo, porque la química entre ellos era innegable, y el público anhela volver a ver esa chispa. Esa chispa, esa magia, esa conexión especial que tenían. La química entre dos personas es algo intangible, pero se siente, se percibe. Y en el caso de Ande y Kerem, esa química era explosiva. El público quiere volver a sentir esa emoción, esa alegría, esa esperanza que les transmitían. Tercero, porque los fans sienten que la felicidad de ambos sería aún mayor si estuvieran juntos. El sentimiento de cariño y apoyo es muy grande, y la gente se ilusiona con volver a verlos felices. Los fans, en muchos casos, se sienten parte de la historia. Han seguido sus carreras, han celebrado sus logros, han apoyado sus decisiones. Y desean, de corazón, que Ande y Kerem sean felices, incluso si eso implica que estén juntos. Y además, no podemos negar el impacto que tendría un reencuentro profesional. Imagínense una nueva serie o película protagonizada por Ande y Kerem. Sería un éxito rotundo. El público estaría emocionado por verlos juntos en acción de nuevo, reviviendo la magia que crearon en Love is in the Air. El solo hecho de imaginar el anuncio de un nuevo proyecto juntos, el revuelo en las redes sociales, las expectativas, sería increíble. Los fans ya están soñando con el reencuentro en pantalla, con nuevas historias de amor, con la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo.
La industria del entretenimiento se beneficiaría, y los fans, por supuesto, estarían encantados. En cuanto a las probabilidades de que esto suceda, es difícil de decir. Como ya hemos mencionado, no hay nada confirmado. No tenemos pruebas concretas. Pero como fanáticos, la esperanza es lo último que se pierde. Las señales están ahí, la conexión parece existir, y el deseo del público es evidente. La esperanza es el motor que nos impulsa a seguir creyendo. Mientras haya señales, por pequeñas que sean, los fans seguirán soñando con un reencuentro. ¿Qué podemos esperar? Pues la verdad, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir las noticias, estar atentos a las redes sociales, y disfrutar de cualquier pista que nos den, y por supuesto, seguir soñando. Seguir creyendo en el amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Seguir soñando con que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. En resumen, amigos, hoy hemos repasado la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin estén juntos otra vez, analizando los rumores, las pistas, las reacciones del público y las posibles implicaciones. Hemos visto que aunque no hay confirmación oficial, las señales y la conexión entre ellos siguen vivas, y la ilusión de los fans es palpable. Hemos explorado las razones por las que el público anhela este reencuentro, y hemos analizado las posibles consecuencias, tanto a nivel personal como profesional. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿Qué señales les han llamado la atención? ¿Qué esperan de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y cuáles son sus expectativas. Y ahora, como siempre, un último recordatorio, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.